Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar unos minutos sobre lo que es la situación de educación en línea al día de hoy. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué está sucediendo sobre las nuevas plataformas virtuales? ¿Cuál es el proceso que vamos a ir adoptando a partir de ahora en el país y en el mundo? Hay que recordar algo. Esto ha sido un cambio abrupto que a todos nos ha agarrado como por sorpresa y las entidades y los estudiantes han sido como afectados en diferentes áreas, pero todo cambio trae cosas buenas, que eso es lo que al final vamos a retomar. Por ejemplo, el primer caso más extraño que nosotros podemos notar es que en Inglaterra, por ejemplo, cuando se llevan los carros por primera vez, la ley les decía tiene que ir un hombre y con una bandera roja adelante del vehículo para poder transitar. Si no, era imposible, ya que eran considerados unas máquinas de destrucción, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que son cambios drásticos que existen, que hoy día el mundo enfrenta cambios muy, muy fuertes y nosotros tenemos que ver cómo tomamos las riendas. La educación en línea es diferente a lo que nosotros conocemos dentro de los conceptos de aula. Nosotros debemos de cambiar el chip, cambiar la metodología de lo que se hace en un aula, cuatro paredes con sillas que se encuentran bajo un mismo sentido, y nosotros debemos de entender de que probablemente tengamos grupos mucho más voluminosos con mucha cantidad de personas que nos van a estar realizando consultas y van a demandar cierto tiempo. Usualmente la educación virtual nosotros no debemos de confundirla tampoco con lo que son los foros, ¿verdad? Ni lo que son las videollamadas, parece más bien un teletrabajo, donde nos conectamos 3 horas y ahí viene qué pasa con esas 3 horas. Los estudiantes se aburren, van a empezar a tener las personas ahí, su cámara desconectada, viendo cualquier otra cosa. Entonces, debemos de entender que si nosotros vamos a utilizar una herramienta como lo es Zoom, como lo es Teams o cualquier otra que podemos utilizar, debemos de generar una conversación abierta con el estudiante para que ellos se interesen en interactuar. Pero a partir de eso nosotros tenemos que tener entendido. Si en una clase presencial, perfectamente los estudiantes vamos a tener los que son extrovertidos y los que no son tan extrovertidos. ¿Qué hacer en ese caso? Podemos empezar con los extrovertidos y después pedirles a los que son menos extrovertidos que se vayan metiendo a la conversación. ¿Por qué no los vamos a pedir a ellos primeros? Porque si no, nunca se van a tirar al agua. Siempre van a necesitar que alguien lo haga para ellos poder dar un seguimiento. Entonces es un tip que podemos ir tomando, recordando de que una videollamada no es una clase. ¿Qué es lo que debemos de ir haciendo? Debemos de ir buscando generar riqueza en literatura, en videos, en actividades que ellos vayan buscando. Eso es educación asincrónica y la sincrónica es cuando realizamos este tipo de conversaciones que los estudiantes van a estar más que complacidos en poder expresar sus dudas. ¿Qué sucede si alguno no pudo por cuestiones de internet, por cuestiones de conexión? Fácil, dejamos grabado y les permitimos tener la conexión posterior del video para que ellos puedan generar sus preguntas y sus dudas. Ahora, una pregunta recurrente. ¿Cómo evaluar este tipo de cursos? La evaluación de este tipo de cursos no puede ser igual que un curso presencial, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente llegamos a la clase y los ponemos en fila, les hacemos un examen, o los ponemos en grupos que hagan su evaluación, pero aquí no tenemos ese control. ¿Qué podemos hacer? Generar proyectos donde ellos se encarguen de crear conocimiento a partir de las bases de datos que nosotros les podemos brindar, adicional de que tenemos algo llamado Google, donde ellos pueden accesar cualquier información, cualquier concepto y pueden encontrar infinidad de videos hasta más interesantes que lo que nosotros hacemos. Y más bien en esos casos debemos de aprender a pedir el consejo al estudiante. ¿Qué pasa adicional a eso? Vamos nosotros a trabajar bajo esa construcción donde el modelo de educación sea la socioconstrucción. Ellos van a construir, van a generar algo que a la postre vamos a poder obtener un resultado preciso. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si hacen plagio o no? Creo que esto no es un concepto de plagio, esto es un concepto más de
enseñarles a que aprendan a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando salimos y convertimos a las personas en profesionales, ellos van a salir a consultar libros, documentos, compañeros, que esa es la realidad. Entonces tenemos que preocuparnos más porque ellos exploren, analicen y puedan salir a crear. Ese es el verdadero reto que tenemos hoy día. Nosotros, a partir de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean, tomar esto como una ventaja. Este tipo de proyectos o ese tipo de situaciones virtuales nos van a permitir a nosotros que ellos aprendan a organizar su tiempo, a valorar el tiempo y que posteriormente podamos llevarlos a generar hasta teletrabajo de una forma más fácil, que ellos aprendan a entender que tienen periodos para trabajar, periodos para ejecutar y hacer, que ese es el punto importante. En algún momento se hablaba de nuevas realidades también. En la educación el cambio es inminente. En la educación todo tiene que venirse renovando, porque nosotros no estamos aprendiendo de la misma manera que lo hicimos hace 3 meses, o que lo hicimos hace un año, o 5 años atrás. Estamos en el año 2020, en la época del COVID. Esto está marcando de forma abrupta todos los cambios en la educación. Por ende, debemos de tomar los mejores puntos para nosotros transformar nuevamente la educación y entender que tenemos que aprender a enseñar también diferente. La nueva realidad, el nuevo hoy, es otro punto. Nosotros vamos a volver a una normalidad diferente a lo que estábamos acostumbrados. Nuestra normalidad nueva va a ser muy distinta. La educación en línea va a transformar también las maneras y los conceptos que nosotros teníamos sobre la educación. Hoy día tenemos que concentrarnos en análisis y creación. A partir de eso, poder tener riqueza en literatura, riqueza en videos y poder generar nosotros mismos también contenidos donde vamos a ser nosotros, los profesores, parte de un proceso vivo y constante, día con día, de acompañamiento al docente, al estudiante. Eso se los dejo de reflexión. Debemos de estar día a día cambiando nuestro chip para empezar a tener nuevas realidades educativas. Muchas gracias.